Bienvenidos amigos y amigas, gracias por subir una tarde más a la Acrópolis y en esta ciudad alta hoy tengo el enorme placer y la gran alegría de presentaros a Antonio Martínez. Él es profesor experto en filosofía comparada de Oriente y Occidente y además él fue el director de Nueva Acrópolis de la Escuela de Filosofía de Granada durante muchos años, donde desempeñó muchísimos seminarios, clases, muchos trabajos de voluntariado, de acción social, búsqueda y rescate, voluntariado ecológico, torneos de ajedrez, teatro, poesía. En fin, la vida y la biografía de Antonio es sumamente maravillosa y por eso hoy le he pedido que nos hable de la filosofía y el poder del trabajo. Buenas tardes, Antonio, bienvenido. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias. Pues, Antonio, desde tu especialización en filosofía comparada de Oriente y Occidente, te queríamos preguntar, pues, cómo se concebía el trabajo en la filosofía antigua o en la época antigua, ya que hoy en día, para mucha gente, eh, digamos, hay una guerra interior, una guerra psicológica contra el trabajo o contra el hecho de tener que trabajar. ¿Era visto en la antigüedad como una maldición o más bien como una bendición? Bueno, desde la perspectiva de la escuela filosófica de la antigüedad clásica y además desde el principio, desde los propios presocráticos, hay una idea muy interesante y que nos puede dar un sentido de cómo se concebía desde la perspectiva de la filosofía. Y es la idea de que en el universo todo está en movimiento, desde las galaxias, los sistemas planetarios, hasta el último de los átomos, ¿no? De la escuela atomista, ¿no? Todo está en movimiento. Y ese movimiento no es solamente un movimiento, digamos, exterior, no es un desplazamiento en el espacio solo, sino que hay también, dentro de esa idea del movimiento, entra ese movimiento interior. O sea, las cosas se mueven interiormente aunque no las veamos. Es un movimiento que podríamos llamar subjetivo. No lo vemos, pero existe. La maduración de cualquier ser a lo largo del tiempo forma parte de esa idea de movimiento. Y esto es algo que estaba muy claro en el mundo filosófico de la antigüedad y que se buscaba. Se buscaba de alguna forma canalizar ese movimiento interior, esa madurez, podríamos llamarlo, ese movimiento de nuestra conciencia, esa ampliación, y para ello todo era utilizado, incluido, por supuesto, lo que podríamos llamar las actividades necesarias e imprescindibles en la vida diaria, como para la filosofía antigua, el trabajo ni era una maldición ni era una bendición, simplemente era imprescindible moverse. Habría que diferenciar, obviamente, esta visión de la escuela filosófica, que siempre la vamos a encontrar con muchos matices diferentes a lo que las sociedades en cada momento histórico entendieron por el trabajo, ¿no? Es una palabra que no se traducía exactamente como nosotros, no se entendía, perdón, como la podemos entender nosotros hoy en día, ¿no? Piensa que el término equivalente a trabajo en el mundo griego antiguo era doulos, que tenía que ver con esclavo, con la esclavitud, y de hecho todavía en el griego moderno eh, el término trabajo deriva de esa idea de esclavitud y de esclavo. Pero desde la perspectiva filosófica esto es importante entenderlo, porque todo en la vida, toda actividad desde la perspectiva filosófica tenía que estar conducida para generar ese otro movimiento, esa, digamos, amplitud de conciencia. Y para ello se utilizaban todos los recursos, incluidos la necesidad de las actividades diarias que hoy por día.
Qué bueno. Y en la filosofía neoplatónica, de la cual tú eres también un conocedor y un amante de ese neoplatonismo, ¿qué papel jugaba el trabajo en ese camino de ascenso de la conciencia o de la mente humana o del alma, como dirían los neoplatónicos? ¿Qué función tenía el trabajo en ese camino filosófico? Bueno, primero aclarar a qué se llamó neoplatonismo, que es un término que va a aparecer, se lo van a poner los historiadores de la filosofía mucho después de la creación de la escuela por Plotino, que fue el fundador de esta corriente que después se llamó neoplatónica. En realidad a Plotino le hubiera molestado muchísimo saber que le iban a llamar neoplatónico o escuela neoplatónica a su escuela, porque Plotino siempre se consideró un continuador de la escuela platónica. Él se consideró un continuador de Platón. Es verdad que tiene unas características que hacen este movimiento filosófico muy particular y diferente, porque el neoplatonismo de Plotino, eh, que aparece casi 6 siglos y medio después de la escuela de Platón, después de, bueno, de todas las vicisitudes y cambios que lógicamente tuvo la propia escuela platónica, lo que hace Plotino es hacer una escuela ecléctica. Es decir, las ideas fundamentales de Platón, que va a continuar tal cual, suma fundamentalmente la lógica y el lenguaje aristotélico, que ya es un lenguaje, digamos, moderno, filosóficamente hablando, suma toda la moral estoica, ampliamente desarrollada ya por la escuela lingüística estoica, y de alguna manera recoge también toda la tradición tamizada por el mundo griego del antiguo Egipto, porque la escuela surge en Alejandría, que entonces era una metrópoli impresionante. Y esta escuela surge a mediados del siglo III. ¿Viste? Ha pasado un tiempo. Pero él se sentía un computador de... Entonces, para el neoplatonismo, la clave la clave de la enseñanza o la finalidad fundamental era que el ser humano pudiese ascender desde sus fundamentos, digamos, físicos a esos principios o ese principio espiritual que hay en todos los humanos, lo que llamaban en el mundo griego el nous, ya como esa parte de la unidad del ente en el ser humano, eso era el nous. En medio estaba la psique, que conformaría lo que es nuestra mente racional y nuestro mundo afectivo, ¿no? Y esa psique o esa mente podría o bien enfocarse hacia arriba, hacia ese principio que consistiría en esa especie de unidad en nosotros, o Dios en nosotros, o enfocarse hacia abajo. Entonces, en la escuela neoplatónica todo estaba de alguna manera, todas las prácticas y toda la enseñanza enfocada racionalmente para tratar de entender la necesidad de tratar nuestra mente hacia el mundo elevado, ¿no? Y desde esa perspectiva, en la escuela neoplatónica, obviamente, también iban a ser utilizados para ese ministerio todas las necesidades de trabajo o de trabajar, es decir, todas las actividades humanas, todas estaban enfocadas a este objetivo, ¿no? Y obviamente tratando de que se pudiese dedicar el menor tiempo posible a las actividades necesarias e imprescindibles para dedicar las mayores energías a esa finalidad de crecimiento o de elevación de la conciencia, de elevación espiritual. Y por eso también propugnaban una vida, digamos, sencilla, ¿no? Lo más austera posible, para no enredarse excesivamente en ese mundo de necesidades físicas. Y la filosofía en todas las épocas, tanto en Oriente como en Occidente, cuando buscaba el perfeccionamiento y la armonía en el ser humano, utilizaba el trabajo como una herramienta formativa.
¿No es así? Por ejemplo, vemos en las comunidades budistas cómo trabajaban en el campo, en el huerto, en la cocina. Es casi proverbial, por ejemplo, en el taoísmo o en el hinduismo, cómo el discípulo o la discípula van trabajando en artesanías o en formas, digamos, materiales, pero que tienen una finalidad mucho más profunda, como si fuera un trabajo para el alma. ¿No es así, Antonio? Sí, es muy lógico de entender, porque si hay una perspectiva, digamos, de crecimiento, una perspectiva espiritual en el ser humano, vas a usar todos los medios para ello. Y obviamente la necesidad, digamos, decir hoy en día de trabajar, es decir, de atender las necesidades imprescindibles, procurarte una vida digna, pues se usaba también en ese doble sentido, no solamente para procurarte los beneficios que te va a producir el trabajo, sino utilizar el trabajo también para ese crecimiento, el desarrollo de la atención, desarrollo de la conciencia, relación con los demás, comprensión, etcétera, etcétera. Y también, no sé si habrá momento para verlo después, en una otra pregunta, también como elemento de dominio, no de autodominio, que era muy importante también de todas las escuelas. Obviamente, la actividad que hoy llamaríamos el trabajo que realizas para procurarte el sustento y la vida, los elementos básicos de la vida, eran, como no, utilizados como un medio también de crecimiento, obviamente. Claro, en ese sentido, parece ser que todas las filosofías buscaban aquello que Platón llama la arete, o que Aristóteles llamaba la arete, la búsqueda de la virtud, y, y parece ser que la virtud tiene mucho que ver con un trabajo, ¿no? Como un trabajo interior, un Plotino hablará de esculpir la propia estatua de uno mismo, sin descanso para quitar lo que sobra y dejarlo lo bello. Entonces, ¿cómo podríamos entender hoy en día que el trabajo nos podría proporcionar esa excelencia, esa virtud, esa armonía, en lugar de entenderlo como una carga, como una pesadez? Yo pienso que hoy en día la clave sería lo que llamamos vocación, porque va a ser muy difícil que una persona que no está formada en filosofía práctica o antigua, va a ser difícil que comprenda esto si no realiza un trabajo vocacional. Yo creo que ahí la clave es la vocación. La vocación en definitiva es encontrar aquello que te llega, es decir, esa actividad que muchas veces, sin saber por qué, sabes que te va a gustar, que te llena, ¿no? Porque si hay esa vocación y por otro lado un sentido de para qué estás haciendo eso, son las dos cosas, entonces sí va a ser muy fácil hacer ese doble juego de al mismo tiempo que realiza un trabajo exterior, sea lo que sea, estás también trabajando interior. Y no son incompatibles, sino perfectamente compatibles, ¿no? Uno puede estar, no sé, haciendo un trabajo externo, físico, ¿no? Y al mismo tiempo está trabajando en elementos internos. Era un poco la finalidad, ¿no? Utilizar el movimiento, es decir, la actividad, para también tener una actividad de conciencia al mismo tiempo de lo que está. Qué bueno. Y entonces, Antonio, tú decías, es muy difícil que veamos el trabajo de esa manera si no tenemos una formación filosófica. Entonces, ¿tú recomiendas una formación filosófica para poder disfrutar del trabajo que cada uno tiene? Porque no todo el mundo estará trabajando en aquello que es su vocación, sino que habrá gente trabajando pues en una industria o en un despacho o en una gasolinera y a lo mejor no es eso su vocación, pero sí que podría vivirlo de una manera mucho más sana, quizá, y más armónica si tuviera herramientas filosóficas. ¿Recomiendas pues la formación filosófica para poder vivir el trabajo de una manera más completa? La herramienta que nos da la filosofía entendida a la manera práctica
son recomendables para todo el mundo. Lo que pasa es que no todo el mundo le va a gustar la filosofía, obviamente. Entonces, para la gente que sí tiene un cierto amor a la filosofía, eh, va a ser una herramienta muy útil, no solamente considerar el trabajo desde otra perspectiva más profunda y ser más feliz, no solo trabajando, también viviendo. Y a la gente que no le llama la atención la filosofía, que no le gusta, aquí sí la clave está en que encuentre la vocación. La vocación no es incompatible con no ser filósofo. Y muchas personas encuentran la vocación en lo que está haciendo. Eh, el problema de la vocación es que hay muchos prejuicios que muchas veces impiden o evitan o hace difícil que una persona realmente pueda encontrar aquello que le guste. No es tan fácil, pero es algo importante. Que una persona hace su trabajo vocacional, sea el que sea, y además le ve un sentido a lo que está haciendo, encuentra por qué es necesario ese trabajo, esa persona va a hacer de esa actividad que llamamos trabajo una, digamos, un medio de crecimiento indudable. Y cualquier trabajo, porque tú pones el ejemplo de un dependiente de gasolinera. ¿A cuántas personas puede ver un dependiente de gasolinera al día? ¿Cuánta gente se puede relacionar? eh, Cuánto, digamos, bien, entre comillas, puede hacer a la persona. O sea, no hay ningún trabajo que escape de la posibilidad de realizarlo con, digamos, con eficacia y con gusto. Y eso genera elementos muy valiosos para todos los hermanos, no solo para alguien que ha abierto la puerta de la filosofía y que va a tener otras claves. Qué bueno, Antonio. Sí, muchas gracias por abrir esa perspectiva, porque mucha gente quizás no imagina cómo un trabajo, digamos, sencillo o a veces mecánico puede convertirse en una fuente de crecimiento. Por eso quería insistir un poco, permíteme que te insista un poco y te pregunte qué enseñanzas filosóficas nos podrían ayudar a vivir mejor nuestro trabajo. Imagínate que yo estoy aprendiendo filosofía contigo en tu escuela en Granada y estoy aprendiendo algunas herramientas filosóficas y las estoy aplicando en mi trabajo, pongamos, de camarero. ¿Qué tipo de herramientas serían esas y que me harían trabajar mucho mejor, más feliz y más completo? Bueno, desde los primeros pases que demos de filosofía entendida, como la entendemos en Acrópolis, vamos rescatando esa visión práctica que siempre tuvo la filosofía. La filosofía nos tiene que servir para vivir, si no, no puede ser solo un discurso, ¿no? Tiene que ser algo práctico. Desde los primeros pasos vamos a ver la importancia primero de desarrollar la función. Que el trabajo, sea el que sea, poner el ejemplo del camarero, pero puede ser cualquier otro, es, es un medio extraordinario para desarrollar la atención, es decir, estar con nosotros, ¿no? Estar con nuestra conciencia despierta, por lo menos los más momentos posibles. Una atención permanente no está a nuestra disposición de un ser humano, digamos, normal como nosotros, pero sí ser más consciente cada vez. Por lo tanto, cualquier trabajo nos va a permitir desarrollar la atención, estar con nosotros. Eso nos va a hacer que, además de trabajar mejor, ser más atentos, nos va a permitir ser más conscientes. Y eso ya de por sí nos hace estar, digamos, mejor, ¿no? Y yo también aportaría la importancia que pueda tener, voy a citar dos elementos. Uno, es una práctica que yo siempre propongo de las primeras clases a a los estudiantes, el que practiquen el no enjuiciar, ¿no? Es decir, suspender el juicio en la medida de lo posible, ¿no?
porque esa práctica, que yo la propongo hacerla durante una semana, realmente es como una pequeña revolución en la gente cuando empiezan a practicar, ¿no? Se nos olvida muchas veces, indudablemente, pero cuando llega, porque uno se da cuenta de la cantidad de veces que estamos juzgando y la cantidad de veces que la gente está juzgando también. Es una práctica sencilla, pero que funciona, porque nos permite estar atentos a eso. Hablo de no hacer juicios, digamos, cuando uno no tiene una base sólida y un motivo para hacerlo, no es que esté, digamos, que sea malo hacer juicio. El problema es cuando hacemos juicios superficialmente, sin sentido y sin una base sólida de lo que estamos juiciando, que es lo que ocurre en la práctica. Entonces, en todo trabajo eso nos va a permitir, primero, ser más conscientes también de lo que nos rodea, de nosotros mismos, y segundo, mantener unas relaciones mejores en el ámbito en el que trabajemos. Las relaciones en el trabajo son muy, es decir, si uno trabaja en un ambiente cargado, donde hay rencores, donde hay mal ambiente, pues uno puede hacer una tortura de ese trabajo. Si uno trabaja con buen ambiente, lógicamente va a trabajar. Y haría un tercer elemento más difícil, pero que es muy, muy importante, que es el reflexionar de encontrar otros motivos por los cuales uno trabaja que no sea solo a cambio del sueldo. Esto es más importante de lo que parece. Sí, voy a trabajar, pero no lo hago solo a cambio del sueldo. Voy a encontrar otro motivo. Cada uno que encuentre lo suyo. La necesidad de actividad, de relacionarse, de aportar algo a la sociedad en la que vivimos. Esto es más difícil hoy en día porque hemos perdido un poco la visión de unidad de la comunidad en la que vivimos, sea nuestra ciudad, nuestro estado, lo que sea, ¿no? Pero esto es fundamental porque sin esta visión de que mi trabajo está aportando a la comunidad, otra que me corresponde, ¿no? No trabajo solo a cambio de un sueldo, sino que hay otros elementos por los cuales yo quiero trabajar, no solo a cambio, porque si no nos vamos a convertir realmente en esclavos, ¿no? La mentalidad de esclavo de que hago algo si a cambio consigo eso. Esto es difícil de entender hoy en día, pero es muy fácil, porque es verdad. No podemos estar trabajando solo a cambio de. No podemos estar haciendo cosas solo a cambio de, sino hacer cosas porque me da la voluntad de hacerlas, porque yo quiero hacerlas, porque entiendo el por qué las hago. Entonces yo apuntaría esos tres elementos, ¿no? El de desarrollar la atención aprovechando cualquier actividad, el de suspender el juicio en la medida de lo posible. Es una práctica que luego queda, no hay que repetirla, que la sigan haciendo, porque impacta tanto que se nos queda esa impresión y la vamos a ir desarrollando. Y también esa idea de no trabajar solo a cambio. Muy buenas las tres aportaciones, tres ideas fantásticas que podemos convertir en ejercicios para aplicarlos ya a partir de hoy. Queridos amigos y amigas que escucháis este vídeo, vamos a aplicar estos tres consejos, estas tres ideas de la filosofía que Antonio nos propone, porque seguramente van a mejorar mucho nuestra calidad de vida. Precisamente esta era la siguiente pregunta, pero casi que ya la has respondido, que era la idea de que hoy en día, pues, en las sociedades actuales, la gente vivimos con mucho estrés, con mucho desequilibrio, suele haber mucha ansiedad, es como la enfermedad de moda, la ansiedad. Y en psicología, los psicoterapeutas sabemos que hay como dos fuentes fundamentales de la ansiedad. Una es el trabajo y otra es la familia, es decir, asuntos de trabajo y asuntos, digamos, del corazón o emocionales, ¿no? Y si redujéramos el estrés en el ámbito laboral
enfocándonos y practicando estos ejercicios, pues la mitad del estrés de nuestra vida lo podríamos ir resolviendo. Desde tu perspectiva, Antonio, como filósofo en filosofía comparada de Oriente y Occidente, ¿qué lecciones de otras tradiciones filosóficas consideras más relevantes para enfrentar los desafíos del trabajo en el futuro? Bien, esta pregunta sí es tremendamente útil hoy en día, ¿eh? Más que la pregunta, la respuesta, porque el estrés es una enfermedad hoy en día, es una pandemia. Y yo creo que la idea que hay de que en el contexto del trabajo, ¿no? Estamos hablando de que es el trabajo el que nos produce estrés, o la actividad que hagamos la que nos produce estrés, creo que es una idea falsa. No es así, no estamos enfocando bien el asunto en general, habrá casos, por supuesto, ¿no? Donde sí, ¿no? Pero las situaciones que la vida nos va a presentar no depende, hay situaciones que la vida nos presenta que no dependen de nosotros, ¿de acuerdo? Es decir, se ido a trabajar y hay unas situaciones que no dependen de nosotros. Ahora, lo que sí depende de nosotros es la respuesta que podemos tener a esa situación. Y ahí es donde tenemos que centrar. Porque entonces vamos a ver que, bueno, si estas situaciones no dependen de mí, no las he generado yo. Y la actitud que yo pueda tener ante esas situaciones sí depende de mí. Y ahí es donde tengo que hincar el diente, porque si no, si me dejo arrastrar, siempre voy a estar yo también dependiendo de estas situaciones que no dependen de mí. Y aunque esto parezca que es complicado o difícil, no es tan difícil. Es simplemente aprovechar estas situaciones y no culpar a la situación en sí, sino centrarte en cuál es tu actitud frente a esta situación y cómo la vas, digamos, a afrontar, enfrentar y cómo va. Solo ese cambio de perspectiva puede quitar mucho estrés, muchas situaciones. No entrar, digamos, de lleno en situaciones que no dependen de nosotros, pueden ser conflictos de otras personas, pueden ser mala organización de trabajo, pueden ser muchas cosas. Yo creo que todos los que hemos trabajado durante la vida siempre hemos encontrado esto, ¿no? Y cuando aplicamos este remedio, es decir, cuando tú no te implicas en algo que no depende de ti, deja de afectarte tanto. E incluso empieza a poner soluciones o remedios en la medida de lo posible a la situación. Y creo que es ese enfoque. Vivimos en una sociedad donde se ha generalizado que la culpa siempre la tiene nosotros, el otro, la situación. Y eso no es verdad. Es decir, las situaciones están, no dependen de nosotros en la mayoría de los casos, pero sí depende de nosotros cuál va a ser mi actitud ante eso. Y no entrar de lleno, en este caso, a sufrir o a implicarte en algo que ni te va, ni te viene, ni depende de ti, ni lo vas a hacer. Y creo que ese sería un buen consejo práctico desde la perspectiva de la filosofía, ¿no? Hay una, hay una anécdota divertida de, no sé si será verídica, pero se cuenta que cuando le preguntan a Sócrates que cómo maneja el mal carácter de su mujer, él dice que no, que lo lleva fenomenal porque le ha servido enormemente para dominar, dominarse él a sí mismo, ¿no? Y para desarrollar, entre otros, la paciencia y la comprensión de los demás. Bueno, la anécdota es divertida, pero algo así, es decir, las situaciones que nos presenta la vida, nos podemos o bien rechazarla y por lo tanto empezar a sufrir, o bien ver y diferenciar que lo que depende de nosotros y no depende de nosotros, dejarlo, ¿no? Lo que depende de nosotros es nuestra actitud ante esa situación. Y bueno, esto es lo que diría Epicteto entre los estoicos de manera muy clara, pero es muy real y es muy práctico.
y es muy práctico. No sé si quieres comentar tú algo más sobre esto. Sí, para terminar, solo quería preguntarte, Antonio, como coordinador de grupos de trabajo de voluntarios en la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, pues ¿cuál ha sido tu mayor alegría y cuál ha sido tu mayor obstáculo? Para resumirlo así en la última pregunta. Bueno, la mayor alegría han sido muchas porque planificar y desarrollar proyectos que tengan que ver con la implantación de la escuela, porque el gran proyecto es realmente montar, mantener y desarrollar eh, nuestras escuelas de filosofía. Ese es nuestro proyecto realmente. Y dentro de ese proyecto, obviamente, hay otros pequeños proyectos que ayudan al gran proyecto. Entonces, cada vez que desarrollen una actividad, un proyecto, sobre todo si tiene cierta, digamos, complejidad, ¿no? Cierto alcance, pues, bueno, las satisfacciones siempre son que cuando lo hace, la gente lo hace con ganas, con buena voluntad, lo hace porque cree que es bueno, porque le gusta y cree que va a hacer bien a los demás. Y si a eso se añade el que salga bien, que haya eficacia, entonces la experiencia es muy enriquecedora para todos. Es decir, toda cosa que hagamos con buena voluntad, con buena intención, sobre todo pensando en la sociedad en la que vivimos, en el barrio, donde sea, buena intención para los demás. Y si además lo hacemos bien, si es eficaz, la experiencia que se deriva es muy enriquecedora. Y esto es una experiencia que, bueno, todos los voluntarios de Acrópolis realmente han tenido, ¿no? Y siguen teniendo. Y lo negativo, pues cuando no logramos esa eficacia, que también ha ocurrido muchas veces, por mil razones, el proyecto no sale adecuadamente o no sale bien, y también de ahí tenemos que aprender, ¿no? Pero eso te lleva muchas veces el aprendizaje es a través de experiencias que no hacen bien y que pueden ser más o menos dolorosas dependiendo digamos, de la amplitud del proyecto, pero así es como aprendemos en la vida, todos, los filósofos y los no filósofos. Todos aprendemos de nuestros errores y por eso hay que tener también un punto positivo cuando algo no hace bien. Bueno, ya he aprendido algo de que así no. Y bueno, pero siempre te queda ese sabor amargo de no haber realizado adecuadamente. Y bueno, también forma parte de... Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer contar contigo esta tarde en las entrevistas en la Acrópolis. Y queridos amigos, pues ya habéis oído. Es para volver a escuchar este vídeo con calma y tomar nota, porque de alguna manera, pues estamos viendo que el trabajo es toda una vía, todo un camino hacia la realización personal, hacia la satisfacción, hacia la felicidad. Y en muchas civilizaciones, si no en todas, el trabajo era parte de algo sagrado, de algo místico, era como participar en el universo, como nos ha dicho Antonio en el principio de la entrevista. Así que os invito a que la volváis a escuchar, que toméis nota y que nos encontréis en las escuelas de filosofía. Antonio, ¿dónde te pueden encontrar si quieren recibir clases contigo? Pues yo sigo en la Escuela de Granada, que ahora tiene otro director, y aquí estamos, en la Placeta de Tobar, en el Palacio de la... Tenemos nuestra escuela y está abierta a todo el mundo, como todas. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, de corazón, te agradezco tu tiempo. Un saludo y nos vemos en lo alto, nos vemos en la ciudad alta. Hasta pronto. Muy bien, muchas gracias, hasta pronto. Adiós.